Romanos capítulo 14, voy a invitarles a ponerse de pie, vamos a leer del versículo, ahí está mal en el proyector, Romanos capítulo 14, versículos 1 al 19. Romanos capítulo 14, vamos a comenzar mejor la lectura en el versículo 14, perdón. Ahí está, Romanos 14, 14 al 19. Ahora sí. Yo sé, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Marcos Cardoso, por favor, dirígenos en oración. Padre, te damos gracias por estar delante de ti esta mañana, por estar frente a la Escritura. Pedimos que tu Espíritu Santo hable a través de ella en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, para poder llevarla a la práctica, a la obra, para poder ejercitarla, Señor, esperando tu venida. Te pido tu bendición también sobre tu siervo, para que hable conforme a tu voluntad. Y estas cosas pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias, pueden tomar asiento. No sé cómo es usted viajando, ¿verdad? No sé cómo es usted viajando, si usted es como yo o si es una persona normal. A mí me gusta salir de mi casa y llegar rápidamente al lugar donde me he propuesto llegar, ¿verdad? Si hay paisajes hermosos al costado, lo que haya, un atardecer, una puesta de sol, no me llama la atención. Yo miro solamente adelante y quiero llegar. A veces vamos con Gabriela en el auto a alguna parte y yo digo, mirá qué lindo edificio, ¿es nuevo? No, Julio, hace tiempo que está. Claro, yo no voy mirando, no me detengo en los costados, en lo que está pasando durante el viaje. Nosotros podemos leer la Biblia de esa forma, ¿verdad? Podemos leer la Biblia empezando en un capítulo y terminándolo rápidamente, sin detenernos en los detalles que hay en ese capítulo, ¿verdad? Sin detenernos en ningún versículo en particular, tratar de captar lo que dice el pasaje en general, sin prestar atención a verdades particulares o a cómo los versículos aportan a ese tema general del pasaje. Gracias a Dios, no estamos haciendo este examen de Romanos 14 en esa forma en que a mí me gusta viajar, sino que nos estamos deteniendo en algunos paisajes, en algunas verdades, en algunas cuestiones importantes que hacemos bien en considerar. Vamos a detenernos particularmente hoy en el versículo 19. Perdón. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Como hemos mencionado ya en situaciones similares, esa expresión así que implica que lo que vamos a leer a continuación tiene que ver con lo que se dijo anteriormente. Y en una forma más específica, la expresión así que implica la conclusión o la aplicación de lo que se ha venido diciendo anteriormente. No se usa así que caprichosamente, no se usa así que en forma, descuidada, sino que tiene ese propósito, pasar una raya, establecer una conclusión, señalar una aplicación. Y no podemos desaprovechar esta oportunidad para destacar una gran lección, y es que las lecciones o las enseñanzas bíblicas siempre nos llevan a un así que. Las enseñanzas bíblicas siempre tienen que llevarnos a una conclusión y a una aplicación. Miremos capítulo 14, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Con mucha frecuencia, ¿verdad? Encontramos esa secuencia en la Biblia. Doctrina,
así que práctica. Fundamento, así que aplicación. Y eso es lo que tenemos en este versículo. Una aplicación, una conclusión de todo lo que se ha dicho hasta el momento. Hermanos y amigos, tenemos que tener claro que la Biblia no es una colección de enseñanzas o conceptos místicos. Tenemos que tener claro que la Biblia no es un conjunto o una colección de declaraciones abstractas. La Biblia no es una colección de doctrinas misteriosas que no podemos aplicar. La Biblia siempre nos lleva a conclusiones prácticas. La Biblia siempre nos lleva a decisiones fundamentales. La Biblia siempre nos lleva a determinar cursos de acción sobre la base de lo que Dios ha revelado, que es su voluntad. Siempre hay un así que. Cada vez que nosotros leamos la Biblia, la porción que sea, sobre el tema que sea, el momento que sea, deberíamos cerrarla, ¿verdad? Y pensar delante del Señor, Señor, así que, ¿qué debería hacer yo a la luz de lo que tú has hablado a mi corazón en esta porción de la Escritura? La lectura, la consideración, la meditación de la palabra de Dios siempre debe llevarnos a una aplicación práctica de la revelación en nuestras vidas. Y volviendo a nuestro texto, diremos que los versículos anteriores nos traen a esta aplicación específica del versículo 19. Podemos leer a partir del versículo 15. Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. A la luz de esto, sobre la base de lo dicho hasta aquí, sigamos, dice Pablo, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Como ya hemos señalado, Pablo, en el contexto de las diferencias de opinión que tenían lugar entre los hermanos de la iglesia en Roma, insistió con ellos en que debían tener cuidado. Debían prestar atención a algunos aspectos de las implicaciones de su conducta en la vida diaria. Pablo teme y quiere que ellos sepan y tomen conciencia de eso, que al hacer tanto énfasis en esos asuntos, ¿verdad? Al enfrascarse en enfrentamientos sobre cosas que no hacen a la vida cristiana y al andar del creyente con el Señor, ellos podían dar la impresión de que ser un cristiano es como ser cualquier adepto a cualquier otra religión. Si ellos continuaban peleándose, enfrentándose, discutiendo sobre asuntos que no hacían a la vida cristiana, dividiendo la iglesia, causando un problema en el seno de la comunión, ¿verdad? Podían llegar a pensar otros, podían dar la impresión de que ellos eran como cualquier otro religiosos que se sometían a una serie de reglas y restricciones externas. Y Pablo dice, tengan cuidado, no sea pues vituperado vuestro bien, no den una impresión equivocada de lo que realmente es ser un cristiano. Ser discípulo de Cristo no pasa por comer carne sacrificada a los ídolos o no comerla. Ser discípulo de Cristo no pasa por guardar el sábado o no guardarlo, es otra cosa. Pero si ustedes discuten sobre esto, se enroscan en esto, se envuelven en esto, van a dar una impresión equivocada a los que están afuera, ¿verdad? Ser cristiano es una realidad espiritual. Es justicia, paz y gozo, como vimos el domingo pasado, en el Espíritu Santo. Insistiendo en lo que no deben insistir, dice Pablo, ustedes pueden dar ocasión al desánimo. Insistiendo en lo que no deben insistir, ustedes pueden dar ocasión al tropiezo del hermano débil en la fe. Y aún más, insistiendo en lo que no deben insistir, ustedes pueden provocar el menosprecio de los de afuera. Los de afuera pueden llegar a tener en poco a Cristo y a la salvación que Dios ofrece en Él, ¿verdad? Y por estas disputas entre ustedes. Qué responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tenemos particularmente como iglesia e individualmente como creyentes? ¡Qué tremenda responsabilidad! No nos podemos dar el lujo de andar descuidadamente sin que nos importe cómo afectamos a otros.
No nos podemos dar ese lujo, ¿verdad? Sean hermanos en la fe o sean aquellos que no conocen el Evangelio, que no creen al Evangelio, pueden recibir un impacto negativo por nuestro andar descuidado, por prestar atención y gastar energías en asuntos que no hacen a la vida espiritual. Ser cristiano es tener la justicia de Dios, disfrutar de paz con Dios, poseer el gozo que Dios da por su Espíritu Santo. Y si andando en amor no causamos tropiezo a los hermanos, dice el versículo 18, agradamos al Señor y tendremos buen testimonio delante de los de afuera. Fíjese que hay un sándwich ahí entre el versículo 16 y el 18. Podemos mostrar, vivir de tal manera que hagamos que otros tengan una mala impresión de lo que es ser un cristiano. ¿Cómo? Si nosotros no mostramos que realmente el ser cristiano es tener justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso se cierra diciendo, pero si ustedes muestran que ser cristiano es realmente tener justicia, paz y gozo, tendrán un buen testimonio. Eso es lo que Pablo dice. Y luego viene él, así que en esas cosas debe estar nuestro interés. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Se imaginan leer este versículo negativamente? Podemos hacernos una idea de lo que implica. Así que sigamos lo que contribuye a la división y a la mutua ofensa. Eso sería terrible. Se supone que como cristianos no queremos eso, ¿verdad? No queremos que el hermano tropiece, no queremos que se divida la iglesia por insistir en nuestra propia opinión y tratar de imponerla sobre otros. No queremos que el hermano se ofenda o se desaliente o tropiece por mi conducta egoísta y carnal. No queremos que los de afuera tengan en poco el mensaje del Evangelio al proceder como cualquier otra persona. Seguramente no queremos eso, queremos lo contrario. Seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que eso es lo que enseña el versículo. A la luz de todo esto, hay un curso de acción a seguir. ¿Cuál es? Seguimos desarmando el texto. Sigamos lo que contribuye a la paz. Sigamos lo que contribuye a la paz. La palabra sigamos es la traducción de una palabra muy gráfica que significa perseguir. Perseguir. Dicen los que saben que es la misma palabra con la que el Señor Jesús se dirigió a Pablo en Hechos capítulo 9, cuando lo encontró en el camino a Damasco. El Señor Jesús le preguntó a Pablo, a Saulo en aquel entonces aún, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa es la palabra que se utiliza aquí. Y nosotros sabemos de la persecución feroz, del esfuerzo, de la inversión de energía, de tiempo, de influencia que Pablo estaba haciendo uso para perseguir, para alcanzar, para echar mano de los cristianos en aquel entonces. Es una palabra muy fuerte, incluye una inversión total de uno mismo para alcanzar alguna cosa. Y acá dice, persigamos lo que contribuye a la paz. No perseguir como un juego, como los niños juegan a la mancha, no sé si ya todavía juegan a la mancha o no, pero antes corríamos y jugábamos a la mancha, ¿verdad? Este perseguir implica mucho esfuerzo, correr detrás de algo que realmente quiero alcanzar. Y hermanos, tomen nota de eso. Y esto es aplicable a la iglesia, y es aplicable a la familia, es aplicable al matrimonio, ¿verdad? Si ha de haber paz en la iglesia, si ha de haber paz en la familia, si ha de haber paz en el matrimonio, se tiene que trabajar para eso. Dice, persigamos la paz. Se tiene que trabajar para la paz. La paz no es algo que sucede naturalmente. La paz no es algo que florece naturalmente en la iglesia, en el hogar, en el matrimonio. Hay que trabajar para disfrutar de la paz. ¿Qué es lo natural? Lo natural es la división. Lo natural es el enfrentamiento. Lo natural es el conflicto. Lo natural es la ofensa. ¿No ha notado usted en su casa, con otros hermanos, en el ámbito que sea, qué fácil es armar un problema, ¿verdad? Qué fácil se arma un problema entre usted y la otra persona.
o con su cónyuge, o con su vecino, o con su hermano en la fe, o con sus hijos, la chispa se enciende rápidamente. Es pequeñita, pero enseguida tenemos una fogata inmensa que arrasa con todo. Y uno dice, ¿cómo fue que llegamos a esto? ¿Cómo fue que llegamos a este punto? Es natural. Es muy fácil, ¿verdad? Para que haya paz se debe hacer esfuerzo. Y Pablo llama a los creyentes, entre los cuales él se incluye, a estar dispuesto a hacer ese esfuerzo. Porque dice, así que sigamos. Él se incluye en ese desafío. Él se incluye en ese esfuerzo. ¿Por qué algo tan destructivo sale tan fácil? Y algo tan bueno requiere esfuerzo por nuestra condición pecaminosa. Por esa razón, por cómo es nuestro corazón, por cómo es nuestra condición. El conflicto, las divisiones, las ofensas, el engreimiento, la pendencia, el atropello, eso es lo natural. Eso sale fácil. Lo contrario es antinatural o sobrenatural. Sobrenatural. Gálatas capítulo 5, conocemos ese texto, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, digo pues, dice el versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y mire, todo esto tiene que ver con problemas interpersonales, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Todo eso tiene que ver con relaciones interpersonales. Esto sale solo. Esto sale naturalmente. Está en el poder del pecado. Está en el dominio del pecado. Está en nuestra sujeción al pecado, que solamente el poder de Dios puede contrarrestar el poder del pecado. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay un fuerte llamado acá a no darle lugar a esas cosas, y lo contrario es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Naturalmente venimos vestidos de estas cosas. Por eso la Biblia habla de un cambio de ropa como sinónimo de crecimiento, de madurez, de santificación. Sáquense las ropas del viejo hombre, donde está todo esto, las contiendas, las iras, los celos, los pleitos, la malicia, la maledicencia, la mentira, el enojo, la amargura. Sáquense esa ropa, pónganse la nueva ropa, ¿verdad? De la bondad, de la benignidad, del perdón, de soportarse. Todas esas cosas que son sobrenaturales. La vida cristiana es una vida sobrenatural. El poder de Dios nos tiene que ser conferido continuamente por la presencia del Espíritu para contrarrestar el poder del pecado. Sale naturalmente. Por eso es tan fácil. Por eso Pablo dice, sigan la paz. En ningún contexto habrá paz si no la perseguimos. En ningún contexto habrá paz a menos que nos esforcemos y hagamos todo lo posible por alcanzarla. Citando el Salmo 34, el apóstol Pedro escribe en 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, ahí en capítulo 3 de Primera de Pedro, Pedro ha hablado a las mujeres que tienen maridos incrédulos, que hablen menos y tengan una conducta mejor. Y luego habla a los maridos de dar a la mujer honor como a vaso más frágil y como a corredera de la gracia de la vida para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y continúa diciendo en el versículo 8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y aquí viene, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. ¿Qué dice que hay que buscar?
Busque platita, busque mejorar, busque progresar, busque estar mejor económicamente. No, si quiere ver días buenos, busque la paz y sígala. La misma expresión. La misma expresión. Y esto es duro. Esta persecución de la paz se hace muy difícil y muy difícil tanto en la iglesia como en la familia cristiana. Hay que hacer un esfuerzo. Se necesita el poder de Dios para que podamos estar en paz. Y sabe, no solamente por nuestra condición pecaminosa es difícil eso, sino que también hay alguien muy interesado en que haya división, distancia, desacuerdo, divorcio. Hay alguien muy interesado. Ya sabemos quién es. El diablo saca partido, el diablo se aprovecha, el diablo echa mano, el diablo apela a nuestra condición pecaminosa, el diablo apela a nuestra debilidad, el diablo echa mano de nuestra condición caída para provocar malos entendidos, para provocar sospechas, para provocar resentimientos, para provocar ofensas en la familia y en la iglesia. El diablo hace todo lo posible para que en la familia y en la iglesia haya guerras. Todo lo posible. Ahora pongamos toda cosa en su lugar, ¿verdad? No es su culpa. El diablo causó este problema. No es su culpa. Él hace su trabajo, ¿verdad? El problema es que Él encuentra eco en nuestro corazón. Esa es la razón. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Él sabe cómo generar y cómo provocar esas respuestas nuestras ante diferentes situaciones. Qué precioso, no tienen que buscarlo, pero sí escuchar Juan capítulo 14, versículo 30. Nosotros no podemos decir esto igual que Cristo. Él dijo, no hablaré ya mucho con vosotros, Juan 14, 30, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada. No había nada en la naturaleza de Cristo que respondiera a las invitaciones a pecar del diablo, pero en la nuestra sí. Por eso dice Hebreos 4, ¿verdad? 4:16, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo. ¿Se imaginan? Él fue tentado a decir malas palabras, a ofenderse, a resentirse, a contestar mal, a golpear la puerta, a rezongar, a quejarse, a murmurar. Él fue tentado en todo. Nos ponemos a pensar a veces en lo que implica ese todo. En todo lo que tú eres tentado, Él también fue tentado. Dice, no, sí, si no crees a la Biblia. Pero no pecó, porque no había nada en su naturaleza que respondiera a las invitaciones a pecar. No olvidemos, hermanos, el diablo está interesado. Y hay una razón muy práctica y muy sencilla y para nada mística por qué Él está tan interesado en que hagamos así. Que nos peleemos, que haya división en la iglesia o en el matrimonio o en la familia. Porque si hay guerra, la tensión está puesta el uno contra el otro. ¿De quién se olvida usted cuando está peleando con su esposa? ¿De quién se olvida usted cuando está peleando con su vecino? ¿De quién se olvida usted cuando está peleando con el hermano en la fe? La energía que debería estar usando en qué está usando en una guerra contra otro. Ahí está la cuestión. Si hay guerra, la atención está puesta el uno contra el otro. Pero si hay paz, juntos, en armonía, adoramos al Señor. Lo dice ahí 15:5 de Romanos. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La energía y la boca que usted utiliza en pelear con el otro debería estar usado, la suya y la del otro, en glorificar y alabar juntos al Señor. Y el diablo quiere eso, que usted se concentre en el otro y de esa manera no honre al Señor.
no alabe al Señor. Eso es lo que Él busca, que Dios no reciba la honra, la alabanza, la adoración que merece, y lo consigue cuando nos enfrenta. ¿Cuánto hay en juego detrás de un pequeño conflicto? Hay que pensarlo bien. ¿Cuánto hay en juego? Pelearnos le niega a Dios la honra que Él merece. Es un gran pecado, de eso debemos arrepentirnos. El enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas, no quiere la paz. Por eso Pablo dice, persigan lo que contribuye a la paz. Dice un comentarista que la frase, sigamos lo que contribuye a la paz acá, podría haber sido traducida, porque es lo que significa en el original, sigamos las cosas de la paz. ¿Cuáles son las cosas que contribuyen a la paz en la familia, en la iglesia? ¿Qué cosas, según Pablo, nosotros debemos perseguir? Por supuesto, lo que contribuye a la paz es el amor. Lo que contribuye a la paz es la humildad. Lo que contribuye a la paz es la paciencia. Lo que contribuye a la paz es la bondad. Lo que contribuye a la paz es el dominio propio. Lo que contribuye a la paz es la mansedumbre. Lo que contribuye a la paz es el contentamiento. Virtudes que contribuyen a la paz. Perseguir esas cosas implica practicar lo que podríamos llamar la mortificación cristiana. Romanos capítulo 8 dice que si por el Espíritu hacemos morir lo terrenal o las obras de la carne, viviremos. En Colosenses capítulo 3 Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Usted ha adquirido práctica en eso de hacer morir? ¿Sabe qué es? ¿Lo practica? ¿Qué es mortificar? ¿Qué es hacer morir? Hacer morir es negar la disposición a la venganza, al rencor, a la envidia. Mortificar es restarle energía a algo, ¿verdad? Anular o contrarrestar un poder o influencia, bloquear su presión sobre usted, negarle a esas actitudes o disposiciones la posibilidad de determinar su conducta. Eso es mortificar. Es decir, no cuando la envidia llama a su puerta. Es decir, no cuando los celos llaman a su corazón. Es decir, no cuando el descontrol habla o pretende usar su boca para herir a otro. Mortificar. Y eso es en el poder del Espíritu Santo, por supuesto. Y también implica sustituirlo por otra cosa. Romanos capítulo 12 ilustra eso. Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, ahí tenemos otro, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y miren el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es mortificar la carne, eso es mortificar el pecado, vencerlo con el bien. Diga no, pero sustitúyalo por otra cosa. Sustitúyalo por otra actitud. Acá dice la expresión, no seas vencido de lo malo. No dejes que lo malo te controle, determine tu conducta. Vence esa disposición al mal con una actitud buena. Y eso en el poder del Espíritu Santo. Si por el poder del Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Cuando quieras quejarte, canta. Cuando quieras pelear al otro, sírvelo. Cuando quieras vengarte del otro, ayúdalo. Cuando quieres mentir, di la verdad. Cuando quieres retener algo egoístamente, dalo. Cuando quieras estar cómodo, sacrifícate. Cuando quieras huir de la iglesia o del matrimonio, quédate. Y eso por el poder del Espíritu Santo.
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esto es muy importante, hermanos. Perseguir la paz también implica negarse a no resolver la ofensa. Eso también. Hacemos de cuenta que no pasa nada. Hoy se usa esa expresión, pasamos página. Pero la cuestión no se resolvió. Está ahí, ¿verdad? Negarse a resolver la ofensa es quitar la posibilidad de que haya paz. Debe haber reconciliación. Y la reconciliación implica arrepentimiento y perdón. No pasar página. Arrepentirse quien tenga que arrepentirse y de lo que tenga que arrepentirse, y perdonar quien tenga que perdonar y lo que tenga que perdonar. Y en casa, ¿cuán importante es eso? Déjeme decirle que si no hay reconciliación, no hay paz. Puede haber tranquilidad, pero no va a haber paz. Puede haber tranquilidad, pero será hasta la próxima. Porque cuando llega la próxima, explotará todo por lo presente y por lo pasado que no se resolvió adecuadamente. Esto ya me lo hiciste varias veces. Esto ya me lo hizo varias veces. No hubo entonces reconciliación. Habrá quizás lo que podríamos llamar un cese de hostilidades. Habrá lo que podríamos llamar guardar el cuchillo, pero con la mano en la empuñadura pronto para volver a sacarlo cuando sea necesario. Pero no habrá reconciliación si no se establece sobre la base del arrepentimiento y el perdón. Si no, no habrá paz real. Y esto también debe ser considerado. En oportunidades no hay paz con otros porque no estamos en paz con Dios. Primera Juan capítulo 1 versículo 8 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros o unos con otros. ¿Prestamos atención a lo que leemos? Solo cuando andamos en luz podemos tener comunión entre nosotros. Entonces, cuando no puedo tener comunión con mi esposa o con alguno de los hermanos en la fe, debo pensar que hay algo que está mal en mi relación con el Señor. La raíz es espiritual. Solamente cuando andamos en luz tenemos comunión. En oportunidades los problemas son entre yo y Dios y eso impide que no haya problemas entre yo y otros. Lo tenemos que saber, tenemos que tenerlo en cuenta. Muchas veces los conflictos y la ausencia de paz se debe a que no estamos en paz con Dios. Santiago está de acuerdo con eso. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Por qué nos peleamos en el matrimonio? ¿Por qué nos peleamos con los hijos? ¿Por qué se pelean entre los hermanos en el hogar? ¿Por qué hay problemas en la iglesia? Porque estamos luchando contra Dios en el corazón. Porque hay deseos y pasiones allí que no han sido subyugadas al señorío de Cristo. Y eso hace que no tengamos paz con Dios y no podemos tener paz con otras personas. Muchas veces tenemos pleitos entre nosotros porque hay batallas que se libran en nuestro corazón, en la raíz de muchos conflictos con los demás. Tanto en el matrimonio como en la familia como en la iglesia hay un conflicto no resuelto entre yo y Dios. Eso no lo dice la psicología, pero lo dice la Biblia. Hay que empezar por ahí. Seguir la paz. Por supuesto, paz implica más que ausencia de conflictos. Implica amistad, comunión, armonía, cercanía. No solo no nos peleamos, sino también adoramos juntos. Ya hemos hecho mención a eso en Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Acabamos de leerlo para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No buscando cada uno lo suyo, sino buscando un mismo sentir y teniendo el mismo sentir, adoran juntos. Hay personas que nunca causan problemas en la iglesia. Nunca van a ser
considerados unos peleadores o unos busca conflicto o unos que propician la división. Hay personas que no causan ningún problema en las iglesias, pero se mantienen alejadas de los demás. Y eso es incompleto. Porque buscar la paz es no pelearse, pero tener cercanía. Eso es, ambas cosas. Llegan hasta la mitad del camino nomás y ahí se sienten cómodos y ahí se quedan. No van más allá para involucrarse, para participar, para compartir. No tienen problema de hacerlo con extraños, no tienen problema de hacerlo con sus compañeros de trabajo o sus compañeros de estudio, pero no comparten y no participan con creyentes, no con los hermanos. Tenemos que cumplir y preocuparnos por ambos aspectos. No pelear, pero tener comunión. Y así glorificar al Señor. Y por último, volviendo a Romanos capítulo 14, versículo 19, dice que también tenemos que seguir lo que contribuye a la mutua edificación. La palabra edificación es una palabra de uso muy común, ¿verdad? Pero desconocida en sus implicaciones muchas veces. ¿De qué habla la Biblia al hablar de edificación cristiana? Bueno, cuando hablamos de edificación espiritualmente, hablamos de crecer en el conocimiento y en la semejanza con el Señor Jesucristo. Es crecer en santidad, es crecer en sabiduría, es crecer en el conocimiento de Dios, es crecer en el desarrollo del fruto de justicia, es crecer en el desarrollo del fruto del Espíritu, es crecer en la semejanza, en el carácter con el Señor Jesús. Edificarnos espiritualmente no significa que vamos a sentirnos cada vez mejor en relación a las circunstancias o en relación a nosotros mismos. No se trata de eso. La edificación espiritual no tiene que ver con encontrar una salida o un alivio para mis problemas y para mi ansiedad. No se trata de eso. Nosotros nos sentimos cómodos en la iglesia, en el grupo de creyentes y pensamos que estamos creciendo, que estamos siendo edificados. Eso no es la edificación cristiana. La edificación espiritual tiene que ver con crecer en Cristo, por el ministerio de la iglesia y por la participación unos con otros. Crecemos en la semejanza con Él. Eso es, avanzamos en la semejanza con el Señor Jesucristo. El cultivo de un carácter como el de Cristo. Segunda Pedro capítulo 1 es un pasaje en el que debemos meditar y mirarnos frecuentemente. Segunda Pedro capítulo 1 versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cómo estás respecto a esto? ¿Has estado añadiendo, estás añadiendo a la fe? ¿O solo así yo soy salvo, Cristo me salvó, no voy al infierno, tengo vida eterna y me he quedado con eso nada más? Hay que añadir a la fe. Y busquen en el diccionario y examinen el significado de estas cosas. Virtud, conocimiento, paciencia, dominio propio, piedad, afecto fraternal y amor. Y mírete. En las clases, en las aulas hay una jirafa. Creo que nunca llegué al cuello yo, pero no importa. Hay una jirafa ahí donde se marca la altura de los chicos y su crecimiento. Hazte una jirafa espiritual y mírete. Hay que seguir lo que contribuye, pero fíjense que el enfoque está en edificarnos juntos. Mutua edificación. La meta al venir a las reuniones, ¿verdad? No es que usted esté más tranquilo. La meta al venir a las reuniones no es que usted pueda resolver todo aquello que le causa ansiedad, preocupación o enojo. La meta al venir a las reuniones, al participar con los hermanos, es que usted y yo lleguemos a conocer mejor a Cristo y crezcamos en ese conocimiento, un crecimiento que se traduce en carácter. Eso es lo que espera Pablo.
Él dice que luchaba en oración por los hermanos en Colosas, lo pueden leer, los últimos versículos del capítulo 1 y los primeros versículos del capítulo 2 de Colosenses, para que de la manera que habían recibido al Señor Jesucristo, anduvieran en Él, arraigados y sobreedificados en Él, llevando fruto, dice Pablo en el capítulo 1, crecimiento, eso es, que se afirmen, que estén sobreedificados, estén firmes en la fe, sólidos y fructíferos en Cristo. Por la participación de su vida, por el ministerio de la palabra, por el Espíritu Santo, traigan más de ese carácter a nosotros. ¿Qué le dicen a usted a medida que envejece? Qué feo cuando le dicen, te pareces cada vez más a tu padre. Te pareces cada vez más a tu madre. ¡Wow! ¿A quién se parece cada vez más usted mientras envejece? Deberíamos parecernos más a Cristo. Más a Cristo. Eso es. No se trata, y aquí viene, no se trata de una edificación y prosperidad personal, sino de crecer juntos, ayudándonos mutuamente a crecer en Cristo para la gloria de Dios. Y se añade algo importante en Romanos 14. Aquí vemos claramente que edificar es lo contrario a destruir. Capítulo 14, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Si usted no contribuye a la edificación, está destruyendo. Porque no hay estática, no hay quietud en la vida espiritual. Ambas cosas son excluyentes, o edificamos o destruimos. En la iglesia o en el hogar no hay un estado de quietud. Si nosotros le causamos tropiezo al hermano, le ofendemos, lo juzgamos, lo menospreciamos, lo debilitamos, no lo estamos edificando, al contrario. Es decir, no lo estás ayudando a crecer. Y acá dice que tenemos que seguir lo que contribuye a la mutua edificación. El deber es edificarnos mutuamente. Qué buena meta para el matrimonio, ¿verdad? ¿Lo hemos pensado así? La meta no es estar felices juntos. La meta no es prosperar juntos y alcanzar un buen estándar de vida y dejar algo para los hijos, si el Señor lo permite. La meta es edificarnos mutuamente. Dar lugar a aquellas cosas que propician el crecimiento espiritual. ¿Has crecido desde que te casaste, espiritualmente hablando? ¿Has crecido? ¿Cuánto has invertido a propósito en el crecimiento de tu cónyuge? ¿O solamente han buscado ser felices? ¿Hay un esfuerzo consciente en pos del crecimiento espiritual? ¿Ha crecido tu cónyuge después de casarse contigo? ¿O solo están buscando lo material y la prosperidad económica? ¡Qué desafío!, ¿verdad? ¡Qué perspectiva diferente! Y ni hablar del crecimiento de los hijos. Mutua edificación. No es algo personal, privado. Contribuimos al crecimiento de los demás. Y aquí se completa la idea. No se peleen con nadie. Contribuya a que ese otro crezca. Crezca. Pienso que conceptos así no entusiasman muchos a los creyentes hoy en día, ¿verdad? No nos entusiasma la idea de que la meta tiene que ser edificarnos o contribuir a la edificación mutua. No nos entusiasma. El problema es la mente carnal que hemos cultivado, que hace que busquemos solo lo pragmático, lo pasajero, lo material, lo emocional. Pero el que tiene una mente espiritual pondrá interés en estas cosas, lo entenderá, lo creerá, lo obedecerá. Fijémonos en Romanos capítulo 1, versículo 10. Ya vamos a terminar, empezamos el mensaje más tarde, así que estamos bien. Romanos capítulo 1, versículo 10, dice, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Increíble, Pablo, ¿no?
Qué grande por ser tan humilde. Al escribir esta carta, Pablo nunca había llegado a Roma. Finalmente llegó hasta allí, no como lo había imaginado, lo podemos leer en el libro de los Hechos, pero llegó a Roma. ¿Y el objetivo de él cuál era? ¿Visitar la fuente donde se tiran las monedas? Las termas de Caracola, no sé cómo se llama. El Coliseo. Ser mutuamente confortado. No era ver Roma y morir, no. Quiero ir ahí y propiciar que en la comunión y participación mutua crezcamos espiritualmente. Ese era el objetivo, esa era la meta. En la iglesia, en casa, debemos ayudarnos mutuamente a crecer. ¿Cuáles son las cosas que deberíamos perseguir para ayudarnos a crecer? Debemos cultivar el interés en el otro, hermanos. Personalmente creo que uno de los pecados favoritos de nuestro tiempo es la indiferencia. La indiferencia. Puede pasar días y no mostrar ningún contacto por alguno de los hermanos. Del domingo pasado hasta hoy. ¿A cuántos hermanos le mostró interés usted? Llamó, visitó, preguntó, escribió. ¿A cuántos? Usted no desatendió su trabajo. No. ¿Cómo va a desatender el trabajo? ¿Usted hizo las compras que tenía que hacer? Por supuesto, claro que sí. Mandó a sus hijos al colegio, hicieron la tarea. Cuidó su auto, lo arregló si se rompió, lo que fuera. Fue al médico, atendió todos los turnos. Pero ¿con cuántos hermanos? ¿A cuántos hermanos le mostró interés en la semana? Es un gran pecado. Es un gran problema. ¿Cómo puede ser? No hacemos nada que ayude al otro a crecer mientras no tengamos interés en él. Así que acerquémonos, interesémonos, recordemos que oramos, compartamos la Escritura, invite, converse. Y en ese interés usted estará contribuyendo a la edificación del otro. ¿No le ha pasado? Se encontró con un hermano en la calle, charló, y después de esa conversación usted no está igual. Y usted dice, qué conversación tan edificante. Encontré nuevo ánimo para leer la Biblia, encontré nuevo ánimo para ir a la iglesia, encontré nuevo ánimo para ir al Señor, encontré nuevo ánimo para continuar a pesar de las dificultades que tengo. Me sirvió, me ayudó, me edificó. Así que camine con Cristo, acérquese a otros, edifícalos. Edifíquelos. En la participación mutua, alentamos, enseñamos, confrontamos, damos, invertimos, edificamos mutuamente. Interesante leer también en ese contexto lo que Pablo escribe en Romanos 15:14. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Qué maravillosa combinación, bondad y conocimiento. Aquí se habla no solo del contenido de la conversación, sino del carácter del que habla. Ambas cosas pesan y cuentan a la hora de amarnos mutuamente para edificarnos. Ambas cosas pesan, ¿verdad? Y cuentan a la hora de acercarnos al otro para edificarlo. Que el cómo no opaque el por qué. Eso suele suceder en el hogar. El cómo planteamos las cosas quita el impacto del qué planteamos. Tiene que haber bondad, tiene que haber conocimiento. Tiene que haber conocimiento, pero también tiene que haber bondad. Hay gente que dice, yo soy frontal, yo soy así, yo tengo el don de exhortar. Madre mía, una espada en cada mano y una de la boca. Bondad y conocimiento. Ambas cosas. ¿Qué desafío? Perseguir a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¡Qué hermoso proyecto de vida! No fomentar la división de la iglesia, sino propiciar el crecimiento espiritual de los demás. Y déjeme decirle que no podrá hacerlo si usted no muere a sí mismo, si no se esconde detrás de la cruz, si no adopta la disposición de siervo, si no va detrás del ejemplo
de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. La buena noticia del Evangelio es que Él murió para que tú vivas eternamente. Pero la aplicación del Evangelio es que tú debes morir para vivir para Él. Esa es la aplicación del Evangelio. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese versículo de Romanos capítulo 14, versículo 19, lleva esa implicación a un terreno muy práctico. Hay muchos que profesan creer y se gozan en eso, de que Cristo murió por ellos y así tienen eterna salvación, pero no han llegado a comprender la implicación de morir para vivir para Cristo y buscar lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La cruz se aplicó a mi pecado y soy salvo, pero la cruz se debe aplicar a mi vida y debo buscar el bien del otro y el crecimiento de la iglesia y el progreso del Evangelio y la edificación de mi hermano en la fe. Vive crucificado, seguro eso va a hacer que contribuyas a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, desechemos todo aquello que nos distancia de los hermanos en la fe, desechémoslo. Demos lugar en la vida a todo lo que contribuya a la edificación de los hermanos. Y en eso quiero insistir. Demos lugar en la vida a todo lo que lo ponga en contacto con los hermanos en la fe para edificarlos. ¿Vienes el domingo? Buenísimo. Ven también el miércoles. ¿Vienes el domingo y el miércoles? Fantástico. Ven también a las actividades especiales. Pero también involúcrate en la vida de los hermanos en la semana. Busca oportunidades para tener contacto, porque la edificación es en el contacto. La edificación mutua. Determínate vivir una vida de crucifixión. Eso suena místico, suena a libros de Watchman Nee, pero no lo es. No adoptes una filosofía de vida centrada en ti mismo. Has sido llamado a seguir la paz y lo que contribuye a la mutua edificación. Y confiemos, hermanos, mientras nosotros hacemos esto, el Señor edifica su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. La tarea de edificar la iglesia es de Él. Lo que nos corresponde a nosotros es seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Padre, gracias. Usa tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.